Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel David, estudiante de contabilidad de la Universidad Dominicana OEM, y les estaré dando un breve resumen de lo que son los papeles de trabajo en auditoría. Esta es una tarea muy importante para el auditor, porque de él depende cómo va la empresa, si gana o si pierde. En esto también podemos ver que estos papeles de trabajo, cada auditor tiene su propia metodología y ellos lo hacen o tienen sus procedimientos, esos métodos de forma propia para saber identificar los problemas que tenga una empresa. Estos también lo utilizan para dar razón de los resultados obtenidos. Estos vienen siendo como un tipo de pruebas para saber todo el procedimiento del auditor, todo el procedimiento que éste ha realizado para darle sus resultados. Estos papeles de trabajo vienen siendo la prueba de que el auditor hizo la auditoría en la empresa. En estos papeles de trabajo también podemos ver que cada autor de forma personal, en su sentido común, lo utiliza como más le convenga, pero mayormente estos papeles de trabajo te sirven para respaldar, para justificar, para saber o tener certeza de lo que has dicho o de lo que te ha resultado hacer la auditoría de la empresa. Para un sentido más amplio y más concreto, podemos decir que los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que contienen los datos e información obtenidas por el auditor en la revisión, claro está, en los cuales describen las pruebas realizadas, los procedimientos que estos aplicaron para llegar a estos resultados y los resultados en los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones del informe correspondiente. En ellos también le puedo dar una breve definición de lo que son las cédulas de auditoría. Es la hoja que consta desahogo de los procedimientos de auditoría que se han hecho, o sea, efectuados durante la revisión, así como los resultados obtenidos. También otra definición muy importante que cabe destacar es la documentación soporte. Como su nombre lo indica, son los documentos que dan soporte a los resultados obtenidos, generados de las operaciones de las unidades administrativas auditadas. Empresas que ya fueron auditadas, estos documentos dan soporte al resultado que el auditor efectúa. Por ejemplo, estos son facturas, resguardos, contratos, etc. Para hacer los papeles de trabajo, los auditores deben considerar, o sea, deben tomar en cuenta algunos procedimientos, en los cuales podemos mencionar las cédulas de trabajo. Estas reflejan la información clara y precisa para soportar debidamente los juicios emitidos. Una segunda también puede ser aprovechar la información que se proporciona en el área. Otra también es escribir cualquier información importante, cualquier dato que usted crea que es importante para realizar los papeles de trabajo. También puede escribir, cruzar los datos que aparezcan simultáneamente en dos o más cédulas de auditoría. También es recomendable que las cédulas de auditoría sean formuladas a tinta o bien generar impresiones claras de computadoras y estar firmadas por el auditor. Para lograr hacer un llenado de cédulas de trabajo, le voy a mencionar el instructivo que debemos hacer. Debemos elaborar un cuadro donde nos indique los indicadores. Los indicadores puedes ponerle número o puedes ponerles letra A, B, C, como mejor te convenga. Y en el otro lado podemos poner la descripción. Por ejemplo, en el indicador número 1, lo primero que debes hacer para llenar la cédula de trabajo es, para saber cuál es la preparación, el contenido y la estructura de los papeles de trabajo, debemos de citar lo siguiente. El primer paso es preparación de papeles de trabajo. En este debe anotar el cliente y ejercicio a quien va a revisar. Luego debes de poner la fecha, el nombre y el apellido del sujeto, objetos de los mismos, y también cuando el auditor utilice marca o símbolo tiene que explicar su significado.
Les voy a poner un ejemplo clave. A12. Por ejemplo, cuando un auditor haciendo una auditoría o atendiendo a un cliente ponen una hoja A12, quiere decir que es el punto A de la 12 hoja, de la 12ava hoja. Vas a ir al punto A de la hoja número 12. Eso es un ejemplo de que dice que cuando el auditor utilice marcas o símbolos tiene que explicar su significado. También podemos ver el contenido mínimo de los papeles. Este debe contener evidencias que los estados contables y demás información sobre los que va a opinar el trabajador están de acuerdo a los registros de la empresa a quien va a auditar el contador. Otro punto es la relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo el auditor tiene evidencia de su existencia física y valoración. Otro punto que podemos citar también es el análisis de cifras de ingresos y gastos que comprendan la cuenta de resultados. También están las pruebas de que el trabajo fue bien hecho, de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado, de que esté muy bien hecho el trabajo del auditor. Forma del sistema de control interno, que éste ha llevado al auditor y el grado de confianza de ese mismo sistema y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas. También los detalles de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y conclusiones a las que llega el auditor. También está el detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. Ojo y tenga muy pendiente que los papeles de trabajo no pueden no ser copia de la contabilidad de la empresa, no se puede. Tampoco se debe contener copia de los estados financieros y tampoco puede tener copia de la auditoría del año pasado. Los papeles de trabajo son muy importantes y muy delicados que un auditor puede tener para ir a hacer una auditoría a una empresa. También debemos tener en cuenta que cada papel de trabajo tiene su naturaleza, porque estos están diseñados y obligados a cumplir unas circunstancias y unas necesidades del auditor y cada auditoría en particular. Estos papeles también tienen una confidencialidad, de la misma manera que los libros, registros y documentos de la contabilidad respaldan y comprueban balances y también los estados financieros de esta empresa. Así también los papeles de trabajo constituyen la base del dictamen que el contador público tiene que rendir con relación a esos mismos balances e estados financieros. También debemos de saber que cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, siempre lo hace a través de los estados financieros que ha preparado y no mediante los libros y registros contables o procedimientos administrativos. Estos papeles de trabajo mayormente se suelen dividir o se suelen clasificar en dos tipos. Entre ellos podemos mencionar por su uso o por su contenido. Y los por su uso se subdividen en dos categorías, que estos son de uso continuo o de uso temporal. Y los de su contenido se suelen dividir en 4 categorías. Estas son: la primera, hoja de trabajo; la segunda son cédulas sumarias o de resumen; la tercera son cédulas de detalle o descriptivas; y la cuarta son cédulas analíticas o de comprobación. Por su uso, los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios. En ellos podemos mencionar acta constitutiva, contratos a plazos mayores a 1 año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos, entre otros. Y en el caso de por su contenido, aunque su diseño y contenido de estos papeles de trabajo son muy variables, como la propia imaginación, existe en la secuencia del trabajo de auditoría papeles clave cuyo contenido está más o menos definido.
y estos se clasifican de acuerdo a la fase de la auditoría, ya sea de planeación o ejecución del trabajo. Entre estos están planificación de auditoría, también podemos mencionar hojas de trabajo, también podemos mencionar cédulas sumarias o de resumen, cédulas de detalle, cédulas narrativas, cédulas de hallazgos y cédulas de notas. También podemos mencionar las cédulas de marcas. Entre los papeles de trabajo preparados y o proporcionados por el área auditada, entre los que figuran, podemos mencionar los estados financieros, las conciliaciones bancarias, los manuales, organigramas, planes de trabajo, programación de actividades y informes de labores. También podemos mencionar entre los papeles obtenidos de otras fuentes, que estos son los documentos preparados u obtenidos de fuentes independientes en el área auditada. Podemos mencionar confirmaciones de saldos, también podemos mencionar interpretaciones auténticas y normativa publicada. También podemos mencionar opiniones jurídicas, opiniones técnicas, decretos de creación de unidades, entre otras. Entre las cédulas de auditoría se pueden considerar dos tipos: tradicionales y eventuales. Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido. Dentro de estas se encuentran las cédulas sumarias, que ya hemos mencionado, y las cédulas analíticas. Por ejemplo, la cédula sumaria de cuentas por cobrar a clientes informará por grupos homogéneos los tipos de cliente que tiene la entidad sujeta a auditoría. Los programas de trabajo, cédulas de asientos de ajuste, de rectificaciones, de cartas de salvaguardar. También podemos mencionar las marcas de auditorías. Estas vienen siendo marcas del trabajo realizado para facilitar la transcripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoría. Usualmente se acostumbran a utilizar marcas, como ya he mencionado. Cada auditor tiene su forma para hacer sus trabajos de auditoría, para hacer sus trabajos de papeles. También cada auditor tiene una forma distinta de hacer una auditoría en una empresa. También, por otra parte, cada auditor tiene una forma de cómo validar estos papeles de trabajo. Para finalizar, cada auditor, para concluir, debemos saber que cada auditor debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables. Estos papeles les sirven a los auditores para saber y para confirmar los resultados obtenidos, para saber si los estados financieros van de acorde con las respuestas obtenidas, para saber si lo que han hecho ha sido un trabajo eficaz y eficiente. También estos les sirven de sustento para saber y para concluir y para confirmar los resultados que ya han obtenido acerca de la auditoría de una determinada empresa. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video.